Básicamente tú puedes encontrar a un data scientist que fácilmente necesite leer un libro y acabárselo en 10 días para aplicarlo en el trabajo. Y no es normal de repente generar una lectura tan rápida de aspecto técnico, pero lo necesita para su aplicación. O puedes encontrar a data scientists revisando papers, leyendo continuamente qué tipo de aplicaciones generar en los casos de uso que manejan en la empresa. Entonces, ese nivel de investigación es el que creo que complementa muy bien a un data scientist. Todos los buenos data scientists siempre van a asociar su solución a un paper. Bienvenidos a otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC Institute. Mi nombre es Johnny Chambi, soy gerente general de DMC Institute y el día de hoy tenemos dos grandes invitados para hablar del mundo de los datos, la tecnología y la inteligencia artificial. Nos acompaña Alfredo Ames, creador digital, creador de contenido, para hablar sobre el mundo de los datos. También nos acompaña Estefa Sheila Kawa, quien también es influencer digital, que habla también sobre el mundo de los datos. Son bastante conocidos en este público de los entusiastas en el mundo de los datos. Así que bienvenido Alfredo, bienvenida Estefa. Gusto tenerlos aquí. No, gracias a ti, Chambi, por la invitación. Y nada, estamos ahí ansiosos con Estefa de poder iniciar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Solamente para un poco hay público que puede ser que no los conozca. eh, Igual nos pueden comentar un poco, Alfredo, un resumen de tu trayectoria, tu carrera y cómo también te entusiasmaste por generar contenido para este público, ¿no? Que quiere aprender del mundo de los datos y también Estefa, y para que nos comenten un poquito cómo ha sido su background. Claro, bueno, yo actualmente tengo más de 6 años de experiencia en la parte de todo lo que es análisis de datos en el sector retail, específicamente lo que es CRM y Growth, ¿no? Toda esa parte de ahí, ya estoy en Totus desde el año 2021, viendo diversos proyectos de lab, web, en el tema digital y omnicanalidad. ¿Por qué inicié este camino de poder tal vez transmitir el tema de los datos en sí que estaba viendo? Algo chiquito nomás es que yo estudié ingeniería informática en la Villarreal y soy villarrealino. Y en ese tiempo la Maya no tenía un área de data, eras programador o gestión, no había nada de data. Claro. Creo que el único dato era base de datos y listo. Hasta Entonces, hoy en día me parece que hay algunas carreras que sí, están le orientadas al meten su desarrollo. VI o su IA como para decir, ya, mira, ¿no? Sí, Sí, digo, pucha. Y me metí a un curso de Java de 6 meses, lo aprobé, inclusive todo, pero dije, no, no es lo mío, no me llama. Y en ese tiempo había, me acuerdo, pequeños como que eventos presenciales, eran muy nichos por el Parque Kennedy. Me enteraba y yo iba. Iba y ahí conocí a la comunidad que era muy pequeña en ese tiempo y dije, no, esto es lo que me gusta. Empecé a ver, a trabajar, me metí a diversos cursos y ahí fue donde empecé ese tema de los datos. Y con ello dije, pucha, hay jóvenes tal vez que como yo no seguían o no están ahí bien guiados y dije, ¿por qué no hacer esta comunidad? Y siento de que he llegado a los jóvenes que he querido llegar inicialmente por LinkedIn, haciendo cursos, eventos, todo, pero por TikTok he llegado mucho más allá a los chicos que todavía no tocan LinkedIn, que están en primer, segundo, tercer año, inclusive hasta colegio. Les digo, miren, estudien esto, esta parte de acá y todo ello y pucha, la verdad es que yo me siento muy agradecido con los chicos que me dicen, oye, mira, Alfredo, he logrado tal objetivo y es como que me motiva bastante a seguir con esta comunidad, ¿no? bravazo, bravazo. Sí, he visto que tu comunidad es bastante grande y bueno, ayudas, ¿no? A toda la gente que Sí. pueda seguir en este camino a los datos, ¿no? No, sí, de todas maneras. Buenazo, Alfredo. Estefa, cuéntanos un poquito sobre tu background, cómo así te involucraste en el mundo de los datos y también qué te impulsó a desarrollar contenido y ahora eres una influencer en el mundo de los datos. Sí, bueno, yo tengo más de 4 años dentro de la ciencia de datos en diferentes rubros. Inicié en el rubro financiero y de banca. Luego pasé al rubro que realmente me ha enseñado el gran porcentaje de lo que sé hasta ahorita, que es el rubro de consumo masivo.
y es un rubro del cual he aprendido bastante. Y igualmente, otra vez volviendo a banca en los últimos meses, pero ya desde un puesto de senior. Igualmente, una de las motivaciones para decidir optar por ciencia de datos fue que yo tenía una pasión muy fuerte por lo que era optimización matemática dentro de la universidad. Agradezco mucho al profesor que me inculcó esa pasión y finalmente decidí buscar en realidad profesiones que estaban alineadas a esas aplicaciones. Y una de las profesiones que encontré fue Data Scientist. Entonces, lo primero que hice fue identificar lo que tenía hasta el momento en mi carrera dentro de ingeniería informática. Entonces, yo ya había practicado 2 años dentro de Data, un poco más. Lo que me faltaba era complementar con diferentes cursos de Machine Learning, diplomados. Una vez completado eso, comencé mi carrera. Finalmente yo ya sabía que tenía que llegar a una maestría y fue una de las razones por las cuales también comencé a compartir contenido para mejorar la comunicación como una parte mía, para mejorar la comunicación que podría ir obteniendo como un skill para mi sustentación de tesis. Compartí todo el proceso en los en vivos, vi mucha aceptación de la comunidad y ahora también hacemos live de diferentes cosas que he ido aprendiendo con el tiempo. También he conocido a Alfredo, a todos, a algunos más, algunos creadores de contenido más a los cuales, de los cuales he aprendido bastante y así, sí. Buenas, buenas. Sí, los he visto en lives a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, es el A las 3 de horario la mañana es Estefa, yo hasta la 1 nomás rindo, de ahí a... Sí, no es un horario predilecto, ¿no? En la madrugada, ¿no? Donde los programadores, los que desarrollan Sí, código se ponen más productivos, la ¿no? verdad que sí. Sobre todo Sí, por la tranquilidad, creo, de la noche y el ambiente. eso, ¿no? Que nadie los molesta, ¿no? Sí, Y silencio total, ¿no? Sí, Excelente. completamente, sí. Qué chévere, sí, paz para poder trabajar, para exacto. generar código. Muy bien. Ambos provienen de carreras de ingeniería informática, de Sí, sistemas, y como comentabas, Alfredo, regularmente la formación tradicional para los ingenieros de sistemas o ingenieros informáticos, inclusive ingenieros de software, es justamente irse por el lado del desarrollo de software y por ahí que gestión de sistemas, ¿no? Ha sí, sido un descubrimiento trabajar en data, ¿no? ¿Qué les exacto. llamó la atención? Bueno, comentabas particularmente que no te sentías pleno, digamos, que en el mundo del desarrollo Sí. y querías buscar más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó para involucrarte en el mundo de los datos específicamente? Porque digamos que es una línea un poquito, no alejada, pero está hacia un paso más del desarrollo de software o la carrera tradicional de un ingeniero de sistemas, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, justo también como le comentaba a mi comunidad, lo que tal vez me llamó más trabajar con data es todo lo que puedes hacer para, principalmente esta frase, ¿no? La toma de decisiones. Fue algo que me llamó bastante. Yo les digo siempre, yo he empezado con Excel. Empecé con mi Excel, con mi Python, con ese tipo de software. Y poco a poco le empecé a agarrar cariño a los programas. Y luego cuando fui viendo que los programas ya más a negocio, me gustó mucho más. Inclusive estuve en la época en la cual Power BI tenía su loguito negro con amarillo, me acuerdo. Claro. Claro, hay otros que son más longevos que es un logo verde, me acuerdo. Ujú. Pero sí, y eso fue justamente lo que a mí me gustó bastante, cómo con los datos yo puedo tomar decisiones mucho más rápidas y más acertadas, no solamente a algo dudoso, sino que con la data que yo pueda tener y viéndolo. Ahora, en consumo masivo, tú, Johnny, también sabes que es mucho más rápido tomar decisiones, mientras que un modelo analítico tú lo puedes probar en una semana, en banca creo que son meses para que lo puedas ver. Eso fue lo que me llamó. Siento de que al estar en un rubro como retail y trabajar justamente en todos los datos, eran mucho más rápido el hacer los testing, todo, y tenías mucha más información para tomar decisiones. Es algo que me llamó bastante, le digo a los muchachos por eso, y eso luego te voy a comentar también en las preguntas, que sigan lo que les gusta, ¿no? Vamos a hablar de diversos perfiles, siempre hay que ver lo que les gusta y no por lo que tal vez inicialmente te genere más dinero, porque creo que en tecnología todo genera dinero.
Así es. programador, todos, pero tienes que ver qué es realmente lo que te gusta, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo fue, Seba? ¿Qué es lo que te llamó la atención del mundo de los datos? Porque inicialmente las carreras de ingeniería, digamos que están más alineadas para el desarrollo de software, ¿no? Y bueno, y ahora mismo hay muchas más especializaciones, ¿no? Sí, justamente como Alfredo, a mí no me gustaba desarrollo web y no me veía trabajando en desarrollo web ni en móvil, a pesar de que ya lo había llevado como parte de mi malla. Y me Lo, imagino que muchos de tus compañeros de la universidad sí se fueron por ese camino. claro, exactamente. Incluso tú te das cuenta dentro de incluso los primeros 2 ciclos, ya habían chicos que hacían sus propios emprendimientos de páginas web. Sufrilos. Exacto. Entonces yo decía, ¿en qué momento voy a tener esa pasión por también sacar mis propios frilos, ¿no? Claro. Ah, ya, es la Sí, primera, digamos que la primera ajá. alerta, ¿no? Es, Sí, oye, no me llama la atención el desarrollo de páginas web o el desarrollo de aplicaciones web, exactamente. ¿no? Sí, exactamente. Y estaba muy frustrada hasta que llevé el curso de investigación de operaciones. Creo que fue el profesor, y agradezco mucho al profesor que me enseñó este curso. Puedes mencionarlo. Este, Y manda un Sí, saludo, sí. anda por ahí. Le decían, y el profesor era el profesor Álvarez Alvarado, si no me mal recuerdo, le decían el rey de los unos porque en sus exámenes eran unos y ceros. A Mataste Sí, el binario, rey de los sí, binario, unos. exacto, binario, binario binario. era. Y yo sí creo que me lucía en sus exámenes y no entendía por qué, y creo que era porque realmente me gustaba hacerlo. Yo Claro. me metía a la biblioteca, veía algoritmos, uy, no, yo parecía ratona de biblioteca cuando llevé ese curso y dije, es aquí. O sea, solamente necesito encontrar algo afuera donde apliquen esto. Y justo siempre lo menciono en los lives, buscando las páginas de empleo de Google, vi que era científico de datos. Pero para ser científico de datos también necesitas conocer machine learning, deep learning. Entonces dije, ya, esto es lo que me falta. Probablemente no me guste tanto como optimización matemática, pero si me permite llegar a ese mundo, yo lo hago, porque es mi pasión. Y finalmente encontré una empresa justamente en consumo masivo, fuera de mi experiencia en finanzas. En consumo masivo encontré la aplicación de optimización matemática y déjame decirte que una de las mejores dichas de aplicar lo que realmente te gusta es que nunca te cansas, nunca te cansas. Y por eso que yo entraba a las 3 de la mañana y, y básicamente compartía mi día a día porque a esa hora yo terminaba de avanzar ciertas cosas, de repente me daba cuenta que ya eran las 2 de la mañana y decía, uy, eh, ¿qué hay que por hacer? Y como ya estaba con toda la Cl- dopamina, decía, Claro. vamos a compartir un poco más de conocimiento. Qué Sí, loco. De verdad que solamente se explica ese tipo de cosas justamente por la pasión que se tiene pues por desarrollarlas, ¿no? Y entrando también a esto del mundo de los datos, la reflexión que creo que, y lo han mencionado ambos, es que en general para todos los que quieran pues meterse en una carrera de tecnología, es que no vayan por aquello que probablemente les rinda dinero o que escuchen que es la moda claro, o que escuchen que, oye, mira, trabajando en esto vas a ganar mucho dinero, etcétera, sino que sean buenos en algo. Y generalmente vamos a ser buenos en algo que nos apasiona, ¿no? Que nos guste, que efectivamente no nos limitemos en las horas para trabajar en ello, ¿no? exactamente. Entonces, podemos estar una madrugada completa trabajando en ello y totalmente disfrutable, ¿no? Así que esa es una recomendación que los he escuchado y bueno, para que todo el público la pueda tomar, ¿no? Exacto. Y bueno, tienen perfiles data scientist. En tu caso, Alfredo, es más de Data Analysis en BI, inclusive, los data dos. analyst y BI. Em, ¿Cuáles dirían que son las diferencias entre estos perfiles? Y también el otro perfil que es bastante interesante es el del Data data Engineer. engineer, ¿no? Exacto. ¿Cuáles creen que son las diferencias entre estos perfiles, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes que han estado y que están, digamos que de cerca, trabajando en las empresas, ¿no? Bien, bueno, en mi caso, justo también les comentaba a Estefa también cuando a veces había uno que otro detallito.
En mi caso, al estar justo más al frente del negocio, me apoyaba mucho de Data Scientist y los Data Engineer. O sea, era los tres que trabajábamos al mismo tiempo. Primero, por la campaña que iba a salir, necesitamos un modelo predictivo para poder saber qué público era el público objetivo para poder enviar tal comunicación, etcétera. Entonces, nos reuníamos con Data Scientist, tal modelo para hacer tal comunicación. Perfecto. Luego, la data de calidad y toda la data, porque trabajamos con SQL, era con Data Engineer. Entonces, tenemos que ver, la data está ahí, cómo viene, si está con la ley de protección de datos personales y todo eso, bacán. Entonces, los tres, si bien es cierto, yo he podido trabajar en colectivos, tenido reuniones, todo para poder afinar todo ello, pero siento que de los tres, el perfil más técnico es el de Data Engineer. Yo les digo, si a ustedes no les gusta tal vez estar en contacto con la gente, creo que Data Engineer es el mejor perfil porque están Es ahí. su perfil. Si es su No le gusta perfil, hablar con la gente, no, data engineer. exacto, porque están mucho más metidos ahí, ¿no? A veces con el negocio sí, pero creo que es mínimo. En cambio, Data Scientist también si te gusta la matemática, estadística, la programación, pues lo puedes tener y sobre todo que te guste, como dice Estefano, ser muy curioso. Siento de que como su mismo nombre dice, científico, eres una persona que tiene que ser curiosa e investigadora para lo que pueda tenerse. Y si te gusta más tal vez estar en negocio, ir viendo una que otra cosa con data y apoyarse a los equipos, Data Analysis un perfil muy interesante que podamos tener. Y ahí siendo un paréntesis ahí, yo siento de que de los tres, donde hay más es en Data Analyst, porque hay diversos perfiles. Como les digo, no van a encontrar un puesto tal vez de Data Analyst, CRM Analyst, Grow Analyst, Claro. Inteligencia Comercial Analyst, Los marketing etcétera. analysts. Exacto. Y al final hay data, o sea, es algo que ustedes van a trabajar, van a manejar. Entonces, es un poco más respecto al negocio. Justamente a Stefan también le he mostrado un podcast de un expresidente del BCR que le indicaba de que ustedes pueden estudiar marketing, pero métanle tecnología data y van a ver cómo despega su perfil. Sí, ahora mismo pues todas las profesiones tienen que adecuarse efectivamente, ¿no? A conocer más tecnología, o sea, no solamente inteligencia artificial y data también, ¿no? Sí, claro. En tu caso, Estefa, ¿qué Sí, dirías que son las diferencias que existen en estos perfiles? sí, bueno, en esta parte es totalmente de acuerdo con Alfredo. Un data scientist como tal se encarga de identificar patrones, generar predicciones y la comunicación que puede tener con negocio también es importante, pero de repente no a un nivel más cercano como lo hace un data analyst. Y en parte también tiene que manejar ciertas herramientas que las trabaja con el data engineer. Creo que debido a que muchas veces por la ausencia de recursos o la falta de recursos para proyectos, probablemente un data scientist vea un poco de las tareas del data engineer, pero es muy poco. Entonces, cuando un modelo ya pasa a producción, ya es básicamente en manos del data engineer quien genera el despliegue del modelo como tal. Entonces, sí, Claro. esa es la diferencia más que he visto durante mis años de trabajo. Y así más que en habilidades técnicas, en cualidades personales, por ahí lo estabas mencionando, Alfredo, ¿cómo es un data scientist? ¿Cómo es un data analyst? Yo, por ejemplo, a veces utilizo la analogía en el equipo de fútbol, ¿no? Ujú. Los data engineers serían como que los del mediocampo que te limpian la cancha, que hacen todo el trabajo de prácticamente sirven a los delanteros que serían los data scientists y los data analysts. Y coincido mucho con lo que comenta Alfredo de que los data scientists, por ejemplo, son curiosos, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo los has visto? ¿Cómo eres tú así de... Los data scientists son perfiles, básicamente, son científicos. Ujú. Entonces, son perfiles muy curiosos. Básicamente, tú puedes encontrar a un data scientist que fácilmente necesite leer un libro y acabárselo en 10 días para aplicarlo en el trabajo. Y no es normal de repente generar una lectura tan rápida de aspecto técnico, pero lo necesita para su aplicación. O puedes encontrar a data scientists revisando papers, leyendo continuamente qué tipo de aplicaciones generar en los casos de uso que manejan en la empresa. Entonces, ese nivel de investigación es el que creo que complementa muy bien a un data scientist. Yo por lo menos no he visto a todos los buenos data scientists siempre van a asociar su solución a un paper.
siempre. O lo van a hacer, o siempre van a estar investigando. Claro, siempre van a estar investigando cuál es la técnica correcta a partir de una investigación previa, ¿no? Claro, exacto. Son, No, son no todo está curiosos. escrito Exacto. en piedra, ¿no? Y a Claro, veces también cuando nos vamos mucho a investigación, nos detienen y dicen, no, 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 esperen, necesitamos aplicación. Entonces tenemos que ir a la par con investigación, desarrollo. Entonces a veces sí pecamos un poco más de investigadores que de repente por el lado de la aplicación del desarrollo, ¿no? Pero esos Sí. son. Entonces, un data scientist es más curioso. Un data engineer, ¿qué sería? Si tuviéramos que, no etiquetarlo, pero tuviéramos que utilizar una palabra, un adjetivo, ¿qué sería un data engineer? Yo creo que un data engineer es muy eficiente. O sea, es como que va más a la acción. Yo, cuando he trabajado con data engineers, ya básicamente saben el camino que tomar. Entonces, saben las herramientas, la arquitectura por detrás. Y es muy curioso porque básicamente a ellos se les plantea el escenario y ya saben exactamente cómo generar su roadmap. Sí, sí, Claro. totalmente. Hay algo justamente que yo justo he estado conversando también con Estefa y con otras amigas también que son, bueno, en este caso son data engineer, es que yo siento que un data engineer es un orquestador. Inclusive creo que, como decirlo así, la evolución de un data engineer es un data architect. Claro. Entonces, siento de que ellos tienen un rol muy, muy importante, como dice, creo que están bajo la sombra porque ese negocio no los Es que reconoce. no quieren tampoco. No, ellos están ahí, entonces, pero es muy importante un engineer que tenga alineamientos. Justamente estábamos hablando sobre el Dama Book también, tener alineamientos ya al pasar un data architect, inclusive a gobernanza de datos. Siento de que una persona que ha quemado su etapa de data engineer, data architect y luego se pasa a gobernanza, es recontra enriquecedor tenerlo en la fila de tu equipo porque sabe desde la parte más técnica hasta la parte más estratégica, ¿no? Sí, Claro. efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, el data engineer justamente, recogiendo el adjetivo, es eficiente, ¿no? Se trata de buscar la eficiencia y sí, para mí también es que he conocido data engineers que, oye, les pides algo y lo que le podría demorar un data scientist, qué sé yo, elaborarlo, pues, obtener la data, Es es, rapidísimo. es Sí, rapidísimo, porque ya lo tiene en la cabeza y dice, ya, bueno, esto es exacto. aquí, acá, y hace un query súper eficiente, La, ¿no? la limpieza que tú como data scientist puedes decir limpieza, para Claro. ellos limpieza es una limpieza mucho más robusta, es data netamente bruta, ¿no? Sí, o sea, de verdad que es bastante elogiable esa tarea, ¿no? Es, Sí, es yo, Sí, mis buscar respetos para ellos, mis sí, respetos. súper, efectivamente. súper eficiente. Y un data analyst, ¿qué adjetivo le pondrías? Un data analyst tiene que ser una persona, creería inclusive que debe ser un poco extrovertida. Extrovertido. Extrovertida, sí. Siento de que si tú eres un data analyst y estás con negocio y eres muy cohibido, al momento de reuniones, esa parte de ahí, como que no es tanto la parte en la cual vas a ver, pero es una persona que sea extrovertida y que tenga muy, muy en claro en habilidades blandas, cómo inclusive comunicarse con las personas, porque tú vas a ser intermediario de la parte tecnológica con el negocio. Yo no le voy a hablar, no, esto lo he hecho con Python, que he aplicado tal código, que tal, tal, tal. No, o sea, mira, hemos aplicado esto, nos funcionó. Ya, acá. Entonces, vamos a seguir utilizándolo, aplicando tal, tal, tal. Entonces, en cambio, cuando una persona a veces es muy técnica, me ha pasado caso en una reunión que pucha, la hablan muy técnico y a veces se pierden los mismos de negocio. Entonces siento de que tienes una persona que tenga un lenguaje simple. Esa es la palabra correcta. Un Sí. lenguaje simple. El data analyst es extrovertido y utiliza el lenguaje simple, ¿no? Exacto. Y El data para ti scientist, no, sí, el data analyst, perdón. al data analyst. Sí. Bueno, el data analyst, tal cual, tiene que tener esa capacidad de comunicación con negocio que a veces los data scientists no poseemos Mm, porque nos volvemos un poco técnicos ujú. al momento de explicar nuestros productos o nuestras soluciones. Pero sí me he dado cuenta que es una cualidad que es importante, sobre todo al momento de vender los productos de analítica. Sí, Es importante porque puede ser y suele pasar que a veces negocio puede malinterpretar incluso el resultado de un producto que puede hacer un data scientist y si no se vende adecuadamente o no se explica adecuadamente, podría desestimarlo completamente.
Claro, Entonces, el trabajo de varios meses podría básicamente ser por nada. claro, podría perderse Exacto. por no tener una buena comunicación, ¿no? De de Y los eso resultados. sí lo tienen los data analysts. Sí, tienen digamos que una capacidad natural para comunicar, son extrovertidos, digamos que les gusta esa exposición, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, entonces muy diferente de un data engineer que prefiere no A exponerse, mí ¿no? me costó ya porque yo al venir carrera de ingeniería, al estar en un área de marketing, fue un poco Ujú. complicado al inicio, pues, ¿no? Porque yo venía de una parte un poco más técnica, si bien es cierto con data, pero al pasar a un área tan comercial y directamente a un área de marketing, pues se siente el mismo ambiente en la parte de las personas de marketing y ya te contagian, ¿no? Pero al inicio sí fue un poco como que complicado, pero de ahí ya todo fluyó. Claro. Claro, y en base a esa, bueno, esto, identificar un poco más los perfiles más allá de las capacidades técnicas, porque tiene que ver también con la personalidad, pues, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí. Este, y en este caso los ingenieros de sistemas o los ingenieros que salen de profesiones de ciencias de la computación, inclusive, tienen esos tres caminos, ¿no? Totalmente abiertos, ¿no? Ser data analyst, si eres tal vez más extrovertido, ser data scientist si eres más curioso, Ujú. Sí. o ser data engineer si odias a la gente, ¿no? Si quieres, Si eres muchísimo más técnico, te gusta claro, estar programando, estar ahí, ¿no? claro, si eres más técnico, podrías ir por el lado de la ingeniería de datos, ¿no? Sí. Sí, de hecho yo inclusive a la gente que desarrolla web o desarrolla software, yo les recomendaría inclusive que se vayan por el camino de data engineer porque Sí, digamos que también es un... les comentamos lo mismo cuando nos Sí. preguntan. Yo estudio ingeniería de software. Creo que lo mejor es que te vayas por data engineer, ¿no? Sí, Sí. y normalmente suele pasar Ujú. porque yo tengo conocidos que ya llevan varios años como ingenieros de software y buscan una apertura hacia datos, porque de cierta manera desarrollar software en cierto punto, cuando tú ya tienes cierto seniority, hay patrones que se repiten. En cambio, cuando tú te aperturas a data, son diferentes escenarios, nunca es igual. Entonces es mucho más dinámico, tal vez un poco más entretenido para las personas que buscan un campo nuevo. Y normalmente lo que pasa es que los software engineer quieren irse a data eh, y identifican su carrera principal es data engineer, porque es más afín a ellos. Claro, Exactamente. sí, porque digamos que desarrollar código, hacer eficiencias es mucho más sencillo. ¿Y qué le recomendarían justamente a este perfil, ingenieros de software, ingenieros de sistemas, que están mucho más ligados al tema del desarrollo de software? ¿Qué le recomendarían para que puedan migrar al perfil de data engineer, ¿no? Porque es una oportunidad enorme Eso, por tener- es una oportunidad enorme por la demanda, alta demanda que hay, no solamente aquí en Perú, en Latinoamérica y en el resto del mundo, ¿no? ¿Qué le recomendarían como un primeros pasos? Bueno, en mi caso, yo creo que el perfil ya lo tienen en sí, por la parte de los programas. Inclusive si es un ingeniero de software que viene trabajando en la nube, creo que ya tiene una gran oportunidad, ¿no? Pero algo que tal vez yo le podría indicar es que si ellos buscan un reto interesante, inclusive ya escalar a un tema más de arquitecto, inclusive, orquestador de la empresa a nivel de data, pues una gran oportunidad, porque todo lo que van a hacer depende de lo que las demás áreas van a hacer. O sea, si un ingeniero de datos no tiene la calidad de la data, de procesos automatizados, un otro detalle, los demás no van a poder tomar decisiones, entonces es una gran oportunidad y algo así, una chiquita es que, y justamente decía Estefa, no vemos perfiles o puestos de trabajo junior en Data Scientist ni Data Engineer. Entonces, siento de que algunos no queman esa etapa y pasan inclusive de practicante a Data Engineer directamente. Y ellos ya que han quemado tal vez la etapa, inclusive es mucho más rápido encaminarse como un data engineer para poder ver todos esos procesos que están viendo, ¿no? Sí, porque requiere la posición de data engineer hoy en día requiere cierto seniority, ¿no? Sí, exacto.
y digamos que alguien que ya tiene experiencia previa profesional fácilmente puede calzar, ¿no? Si has desarrollado software previamente ya sabes cómo es la estructura de la corporación, etcétera, y digamos que complementar las habilidades técnicas y fácilmente puede migrar a un perfil de data engineer, Sí, ¿no? de todas maneras. Este, sí, claro, entonces, ¿cuál sería uno de los primeros pasos ahí? Las certificaciones Mm, usualmente depende mucho del rubro. Normalmente en el extranjero lo que yo he visto consultando, lo que me han comentado es Amazon, las certificaciones en Amazon. En Perú varía mucho el mercado, Azure, GCP, entonces es muy variado a nivel Perú, pero lo que sí he visto mayormente en el extranjero es Amazon. Entonces, creería que eso es un primer paso. Y otro paso también es conocer un poco de herramientas de extracción de datos. Entonces, manejar más SQL, porque los claro. desarrolladores de repente manejan Go, Ruby, pero no ven un poco de lo que es consultas, optimización de queries. Entonces, eso también, manejar ese aspecto. Claro, conocer las herramientas y la herramienta dentro de todas estas, una de las más importantes es SQL, ¿no? A nivel Sí. optimizado, Ujú. avanzado, ¿no? Y trabajar todos esos flujos de datos. Em, Ahora que viene, que estamos ya utilizando inteligencia artificial, ¿y qué tan frecuente es el uso de inteligencia artificial en la labor que ustedes vienen realizando? Bueno, en mi caso, yo creo que ahorita un bien necesario es tener ChatGPT Plus, ¿no? Ujú, Yo lo utilizo prácticamente todos los días para unas dudas técnicas, uno que otros detalles, inclusive para a veces los temas que tengo que ver algo, siempre utilizando un buen prompt para poder trabajarlo, ¿no? Eso con la IA generativa que creo que no le debemos de tener miedo, siento de que más bien debemos de capacitarnos para poder trabajar con la IA generativa y poder ir trabajándolo y toda esa parte de ahí, pero yo siento que hay un buen futuro, inclusive creo que a comparación de nosotros que estudiamos o capacitamos en su momento con diversas plataformas, creo que la IA te puede ayudar más rápido, inclusive a llegar a la meta, siempre y cuando lo sepas utilizar, ¿no? Algo sí que a veces no comparto es que eh, la IA, a veces las personas lo ven como algo simple de desarrollar, porque he visto que varias personas se colocan Prompt Engineer o IA, Prompt Engineer o IA. Entonces yo pienso de que la IA es algo mucho más complejo de lo que podemos ver a nivel de desarrollo. Usuarios creo que todos podemos ser usuarios, pero a nivel de desarrollo sí es bien complejo, ¿no? Y el día a día yo lo utilizo bastante para diversos factores, yendo al prompt, ¿no? claro. Y en tu caso también. Sí, en mi caso también, bueno, creería que cambia un poco en el aspecto de repente de complejizar el código, si es que de repente son desarrolladores de software, y esto también yo lo he escuchado en muchas empresas en el extranjero que ya están adoptando básicamente generación de código, y siempre he visto malos comentarios a veces por bloques de código, entonces no siguen los buenos patrones Ujú, al momento de generar los códigos, entonces básicamente lo que pasa es que en algún punto probablemente colapse, ¿no? Porque Ujú, si ocurre un error, vamos a ver quién es el que va a ser capaz de investigar y identificar en qué bloque de código generado básicamente está el error como tal. Pero ya son observaciones que se van sacando y yo también creo que acá en Perú seguramente va a comenzar a pasar que las empresas opten por la generación de código y básicamente podría ser una de las alertas que podría surgir. Por el lado de Data Scientist, sí o sí tenemos que ver la aplicación de la IA generativa dentro de nuestros procesos. Entonces tenemos que sumarnos a la ola porque ya las empresas van a ir adoptando poco a poco. De repente los bancos tienen cierto recelo de repente al momento de incorporarse, pero las empresas de consumo masivo ya son las pioneras, ¿no? Son las primeras en sumarse a estas iniciativas y son las que normalmente impulsan este tema de datatones, hackatones, que buscan soluciones así. Y es eso.
Sí, Claro. sí, sí, hay un punto justamente de la IA. Justo he visto que donde yo trabajo en Totus han estado buscando una persona que sepa IA, pero a nivel de videos. Ujú. Creo que es un nuevo puesto que están abriendo que es para que puedan hacer sus reels de los diversos en TikTok, si no me equivoco, pero con IA. Claro. Entonces, es una gran oportunidad, ¿no? Para los chicos que tal vez estén inmersos en toda esta parte de la IA generativa, pues hay oportunidades de trabajo siempre y cuando sepas en qué nicho meterte, ¿no? Sí, sobre todo con adoptando la inteligencia artificial en las distintas profesiones. Exactamente. Y también ha salido un reporte hace poco de una investigación ya actualizada de cuáles son las profesiones o oficios o perfiles que van a ser reemplazados por la Por inteligencia la IA. artificial. Y estaban los programadores, por ejemplo, y también estaban los data analysts. Entonces, como que entraba en conflicto y decía, oye, pero no tanto, hay ciertas tareas que se pueden Automatizar. automatizar, que la IA las puede hacer correctamente, pero no toda la función del data analyst, ni tampoco del programador, van a ser totalmente reemplazadas, ¿no? ¿Cómo creen que esto va a afectar finalmente, ¿no? La IA, ¿cómo va a afectar el trabajo de los profesionales en data en general? Bueno, en mi caso yo creo que no los reemplaza. Yo creo que es un aliado, ¿no? Es un aliado en la cual, si tú lo sabes utilizar bien, tu trabajo va a ser mucho más eficiente, más allá de que tú tengas miedo de que te quite el trabajo, porque la IA no se va a ir, ya ha llegado para quedarse, pero es bueno, sobre todo como un aliado estratégico, ¿no? En Data Scientist, Data Analyst, como decía justamente Estefa, puedes agarrar tu código que has hecho y que te indique en qué cositas tú puedes ir mejorando. Y tú también vas aprendiendo poco a poco, o un reporte que quieres hacer, una presentación. Siempre es bueno tener esas opciones. No, yo no lo veo tanto como... que Yo creo que lo que sí puede amenazar es a las personas que están en zona de confort y no buscan aprender más. Siempre quieren hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero cuando la empresa se dé cuenta que con IA es más barato y es más rápido, obviamente que esa persona no va a poder, no sabe qué hacer y, o sea, es que, compadrito, gracias, pero la IA lo hace mucho más rápido y más eficiente, ¿no? Sí, efectivamente. Ese aspecto creo que es un complemento para nosotros. No creo que en algún punto vaya a reemplazar a los programadores. Al contrario, yo conozco programadores que se quejan mucho del abuso de repente de generación de código, utilizando de repente ChatGPT, Se Copilot. quejan, ¿no? Dicen, oye, pero ese es un código Sucio, Ineficiente, sucio. sí, sucio. completamente. En el extranjero es o sabes programar bien o no sabes programar. Así son las entrevistas. Entonces, una persona que realmente sabe programar en el extranjero se da cuenta muy rápido de qué tan óptimo es tu código. Ajá. Entonces, cuando se generan estos bloques de código con IA, es muy fácil darse cuenta, porque ellos ya conocen la estructura de un código óptimo, han estudiado algoritmos Como avanzados. el texto que te genera Claro, ChatGPT, ¿no? Que ya sabes exactamente. que ha sido generado por la inteligencia artificial. Exactamente, y siempre hay este debate, pero yo creo que es un apoyo, un soporte. Hasta ahora, en tareas muy técnicas y de repente muy difíciles o muy complejas, tengo entendido que no hay buenos resultados, pero vamos a ver cómo es con GPT-5, ¿no? Porque justamente el día de hoy acaba de Lo han salir hace lanzado, una. ¿no? Sí, Lo han exacto. lanzado ya. Así que sí, y va a seguir, ¿no? Porque hace 2 semanas que escuchaba, Grok era la inteligencia artificial más potente, o sea, que te podía resolver eh, problemas, concursos de matemática con el mayor puntaje, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahora ChatGPT ha salido con la versión 5, así que vamos a ver qué tan buena va a estar. Sí. Y, yendo un poco a los perfiles, a lo que ustedes están desarrollándose, ¿cuáles son las aspiraciones en el futuro, para el desarrollo profesional, tanto de un data analyst, de un data scientist, de un data engineer? ¿Cuál es su línea de crecimiento, su línea de carrera? Bueno, como primero lo había comentado de un data engineer, siento de que más pasa por un arquitecto. En la parte de arquitecto ya puede ser un gerente, inclusive mismo data management, ¿no?
Sí, o sea, siento que es muy importante quemar etapas, ¿no? Claro. Porque he visto algunos, inclusive, cursos o especialización de data architect, perdón, donde siento de que los chicos que tal vez no han quemado su etapa de data engineer, al ir directamente hay cositas que se pueden ir complejizando. Pero si tú eres un data engineer y pasas a data architect, es mucho más enriquecedor ese grado de escalar para que lo puedan tener. En cambio, el de data scientist, obviamente está aunque juniors no hay muchos ya, y es algo que, por favor, creen puestos junior para los chicos. Ni- Para ni- que, Tampoco he visto practicantes data scientists. he visto pocos Sí, que hay abren. practicantes de análisis de datos, creo, pero de data scientist tampoco he Poco, visto, pues ser es practicante. poquísimo. Un data scientist pasa a ser un senior, inclusive pasar como gerente o subgerente de analítica y por esa parte de ahí. Hasta ahorita creo que en la recta en la cual llega inclusive una gerencia alta, en la cual parte por la misma analítica. En el cambio, un data analyst es mucho más interesante Ahí está. porque al ser una persona que da mucho más al negocio, inclusive puede llegar a ser un poco más por la línea, inclusive de un gerente general. Siento de que Ahí conoce está. más el Esa es tu negocio, línea, esa es tu eso línea. claro, pero sí es mucho más enriquecedor porque al estar en contacto con las diversas áreas de negocio, conoces de todo un poco de qué es lo que están trabajando para poder llegar a esa meta, ¿no? Siento de que es enriquecedor, obviamente, que cada perfil tiene sus detalles, pero siento de que los tres alineados, ese gran tridente, pues es muy poderoso para las empresas. Digamos que, bueno, los data analysts están un poquito más ligados al área de negocio y inclusive podrían migrar hacia roles ya más de negocio, ¿no? Sí, Como exactamente. an- analistas de producto, analistas comerciales y por ahí jefaturas de producto, qué sé yo, ¿no? Entonces hay una línea, digamos, que también que puede ir por el lado de negocio, ¿no? Exactamente. Este, y bueno, si nos vamos específicamente por el mundo de los datos, digamos que la aspiración o la línea de carrera de los profesionales en data podría ser también la de CDO, ¿no? Exactamente. Em, este, Por el lado de los data scientists, creo que la tenemos un poco más compleja porque ahí puedes seguir dos ramas, ¿no? Como dice Alfredo. Puedes irte por el lado gerencial y ujú, optar por una gerencia de datos o finalmente seguir tu camino de data scientist, a estudiar tus maestrías, tus doctorados, generar papers y ajá, finalmente convertirte en un lead data scientist claro, como tal. Entonces hay dos caminos, ¿no? Uno es más complicado que otro, porque normalmente los doctores que salen en ciencia de datos de repente prefieren hacer un poco más match con la investigación Exacto. que con sí, el trabajo en una oficina. sí, Entonces es muy poco. Creo que en cierta manera los entiendo porque en investigación eres mucho más libre, abordas temáticas que de repente no solamente te enfocas en un rubro en específico. Es un mundo muy vasto el tema de la investigación. Entonces ya se ven dos caminos, uno más complicado que el otro o de repente un poco más trabajoso por el lado de la investigación y un poco más sacrificado también. Aunque digo que los dos son sacrificados, pero ya básicamente hacer un PhD o generar papers cada cierto tiempo, publicaciones, sí es un poco agotador también. Exacto. sí, y creo que en Latinoamérica en general, o sea, la posición o el grado de doctor no es tan valorado, eso siento, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde para ser un data scientist o para ser CDO, por ejemplo, tienes que tener un grado de doctor, ¿no? Y para ciertas posiciones en algunas empresas en Estados Unidos, tienes que tener el grado de doctor No sé, en IA, por ejemplo, claro. ¿no? Ujú. Ujú. Es que es Eh, algo natural. Claro, y aquí en Latinoamérica, digamos que no es tan valorado, por último, No, ¿no? yo siento que hay muchos MBAs o maestros en admisión de empresas que a veces sería bueno, ¿no? Que los de data se vayan a ese rubro o inclusive hagan una maestría un poquito más especializada para que al momento de que
expongan o inclusive en su área misma tengan más oportunidades, creería yo, ¿no? Ujú, sí. Una última pregunta para los perfiles que son no técnicos, ya, no Uy, uy, uy. técnicos. Este, o sea, digamos que saben su Excel intermedio, Exacto, porque están y generalmente son los usuarios, ¿no? Los usuarios que te piden, oye, necesito un exacto. análisis. ¿Cuál es la recomendación que le darían a ese perfil, ¿no? Que es no técnico, muchas veces hasta no saben qué pedir o hasta a veces no entienden la naturaleza de los datos. Es súper importante, saben que es importante porque lo escuchan, pero finalmente no la captan del todo, ¿no? ¿Qué le recomendaría en ese perfil? Bueno, los perfiles no técnicos siento que igual aportan bastante en todo lo que hacemos nosotros como analistas de datos. Y siendo también que, hablando de perfiles no técnicos, no solamente son analistas, ¿ah? He visto gerentes, jefes, que a veces no sienten la importancia de los datos o qué tanto involucran, ¿no? Porque a veces a Estefa le pueden decir, Estefa, quiero un modelo. No, esto lo hace una semana. Entonces, No, no saben, no pues. saben. Entonces, No saben que es solo una semana para definir el problema, para claro, definir entonces los hay datos, ¿no? muchas cosas que a veces se tienen que ver. Hay gerentes que sí saben la importancia de los datos, más o menos conocen. Y si ellos quieren, por ejemplo, que tener más sensibilidad en el tema de datos, porque su equipo va a trabajar con data, etcétera, creo que tomarse un buen curso, el curso que es denominado For Business, ¿no? He visto en diversas universidades, creo que en la UPC, inclusive hasta en DMC, los temas de Data Science for Business, esos cursos, especializaciones, creo que te dan un buen concepto del tema de datos en general, sin ahondar mucho en la parte técnica. Entonces ya conoces la problemática, por qué se utiliza, para qué es importante, etcétera, 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 y de esa manera tú puedes aprovechar mucho si tu empresa inclusive tiene un área enorme de data, saber por dónde ir y dónde sobre todo aprovechar las oportunidades en data, ¿no? Para tomar decisiones. Sí, yo creo que también va de la mano con la empresa que debe tener una buena gestión de conocimiento, porque yo sé de primera mano que de repente es un poco frustrante para nuevas áreas o equipos que no han trabajado con perfiles técnicos o perfiles de data. Es un poco frustrante, pero la capacidad que ellos deben tener es la capacidad de apertura para conocer temas de repente un poco más complejos, como que de repente qué hay detrás de mi modelo, un poco más qué métricas puedo adoptar en este caso en específico, qué es lo que me conviene más a mí como negocio. Es importante, creería yo, esa apertura y no a un nivel de, bueno, te voy a poner una consola negra, una pantalla negra para que veas. Eso Sí. jamás le tienen que hacer a negocio. Lo ideal es básicamente generar esta gestión de conocimiento a nivel de diferentes áreas o equipos y finalmente ellos también lo tomen y tengan esa apertura de aprender. Claro, bueno, va por el lado de las empresas que tengan Ujú, esta base de conocimiento y ujú. también la iniciativa propia de la gente de negocio, ¿no? Que tiene que acercarse mucho más a la tecnología, a los datos para entender mejor y bueno, ser. Inclusive mismo recursos humanos, ¿no? Que si sabe que el área está empezando, que haga una charlita, un workshop mismo para que puedan Sí, iniciar. exacto. Sí. Claro, es fundamental eso. Bueno, ahí ya para ir cerrando con las preguntas, de verdad que ha sido una conversación bastante interesante, así que muchísimas gracias, chicos. Nada, si tienen algún libro, ustedes que puedan recomendar ahí a los chicos para que hayan leído o que quieran recomendar en general, ¿no? Bueno, en mi caso, si eres una persona que quiere entrar al mundo de negocio y conocer todo respecto a datos, yo siento de que toda persona que va a data y puede, tiene que leerse el libro de Hacking Growth. No me acuerdo muy bien el autor, pero es un libro muy enriquecedor. Es un libro verde, verde medio claro. Les recomiendo que lo busquen. Y ahora Crisol lo está vendiendo en formato de libro de bolsillo. O sea, yo me lo compré ese tamaño y ahora está así. Entonces es muy enriquecedor. Hacking Y Road. Hacking Growth, sí, exacto, Hacking Growth. Es muy interesante y las personas tal vez de marketing, exclusivamente ellos, el libro de Kotler, el de marketing, ahora está creo en el 5.0. eh,
es muy bueno, muy, muy bueno. Los chicos que La están, Biblia la Biblia. del marketing. Sí, o Fundamentos de Marketing también de Kotter, pero actualizado, es muy, muy bueno. Es un libro enorme. El de Marketing 6.0 es pequeño, pero es muy bueno porque te habla inclusive importancia de los datos, como justamente mencionabas, la tecnología, qué tanto impacta en el marketing, y hoy por hoy creo que van de la mano bastante, y, y invitar a los muchachos que estudian marketing, eh, administración, siempre es bueno ver eso, y por favor estudien su Excel, estudien su Power BI, estudien Python, estudien cosas tecnológicas que saben que les va a servir a futuro, sobre todo si ustedes trabajan con data y saben que van a presentar reportes, aprovechenlo bastante, porque es algo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo en su crecimiento profesional y personal. Siento que es algo que no debemos descuidar. Como yo digo siempre, nunca vamos a aprender de aprender Excel. Creo que Excel siempre va a estar en constante aprendizaje. Inclusive ahora Python lo han involucrado a Excel. Entonces siempre aprendamos de manera progresiva. Estefa Azul les va a dar más consejos sobre eso, que Estefa siempre para también estudiando, pero siempre lean un librito de crecimiento personal, de data, hay libros pequeños. Bueno, mala suerte, ya terminó la feria del libro el día de ayer, pero si pueden darse una vuelta tal vez por Amazonas, siempre hay libros interesantes, desde un nivel muy, muy técnico hasta un nivel muy estratégico, y sobre todo para que puedas tú como futuro líder en datos, sabes todo eso, ¿no? Buenazo, buenazo. Sí, por mi lado, ya saben, toda la biblioteca de O'Reilly, o sea, Practical Statistic, Deep Learning, dependiendo los gustos, hay para todos, aprendizaje por refuerzo. Igualmente, más que libros, también es mantenerse actualizado con las investigaciones, qué modelos, para qué casos de uso se están aplicando. Ya saben, siempre enseño a generar sus búsquedas por Google Scholar, o hay otras plataformas también por las que normalmente suelo recomendar que generen esa búsqueda de papers para mantenerse actualizados, porque necesitamos a partir de algo para comenzar a generar nuestras soluciones. Sí, buenazo. Y cuéntenos una meta profesional o personal para el siguiente año. Bueno, en mi caso ya voy a empezar el próximo año a empezar una maestría. Quiero una maestría en la parte de IA. También quiero llevar esa parte de ahí. Eh, Ir viendo, una de las metas tal vez más personales que tengo es que mi comunidad siga creciendo en data. Algo que yo tengo en mente es democratizar la enseñanza en data. Justo fines de julio, en conjunto con unos chicos de Lutex, hice un evento enorme en la misma UTEC, donde Estefa también estuvo de invitada ahí. Fue un evento muy, muy grande, muy bonito, que fue obviamente gratis para todos, y siento que ayudó bastante, y con eso ya también la comunidad se da cuenta de poco a poco cómo va aumentando, ¿no? Son objetivos que yo tengo: crecer comunidad, crecer profesionalmente, y sobre todo siempre apto a nuevos retos, ¿no? Buenazo, buenazo, Alfredo. Sí, por mi lado, de repente incursionar de repente en una posición nueva como es un IA Product Manager. Me gustaría, me encantaría hacer una nueva maestría también que esté orientado a ese rol. Igualmente generar más contenido que llegue a diferentes personas y crecer la comunidad. Eso es lo que sí creo que es una de las metas que ya he planteado para el próximo año. Genial, ahí estamos entonces para seguir creciendo en Sí, de comunidad. todas Sí, maneras. Listo, muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Estefa. Nada, ha sido un placer tenerlos aquí. No, gracias a ti. Muchas muchas gracias, Johnny. gracias. Bueno, este ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo.